Andrea, hezkuntza, politika eta kultura sailburua, hau ez da gainera aldatu inda, Eibarko alkatea, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendaria, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako koordinatzailea, agintari eta gonbidatuok, agur denoi. Hizkuntza, politika eta kultura sailburuaren ordez, gaur gurekin dago Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria. Distinguidos invitados, padres, madres, familiares, amigos de los egresados y egresadas de esta escuela, recibid nuestra más cordial bienvenida a este acto de inauguración. Y en especial al alumnado, que ha finalizado los estudios de grado de Energías Renovables, a los que queremos dar nuestra más calurosa bienvenida. Jarraian, ekitaldi akademikoari hasiera emango diogu, eta horretarako Oian Aristondo, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako koordinatzaileak izango du hitza. Le cedo la palabra a la coordinadora de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, Oian Aristondo. Eskerrik asko, Aitor. Arratsalde on guztioi, Euskal Herriko Rektore Anderea, Eibarko Alkatea, Unibertsitate Politika Koordinazioko zuzendaria, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako zuzendaria, arratsaldeon eskola honetan energia berriztagarrien ingeniaritzako gradua eskuratu duzuen ikasle, guraso, senitarteko eta lagunok. En mi nombre y en el nombre de toda la escuela, bienvenidos a todos y a todas a este acto de graduación. Este acto está dirigido a los alumnos y alumnas que han finalizado los estudios de grado en Ingeniería de Energías Renovables. Por tanto, bienvenidos especialmente a vosotros y a vosotras. Aipatu nahi dut, gaur graduatzen diren ikasleak eskola honetan lehenengo aldiz 2013-14 kurtsoan matrikulatu zirela. Eta gaur, 4 urte geroago hemen ditugu, graduazioko ekitaldia honetan. Graduko titulu batekin eskuan. 2013-14an, 73 ikasle matrikulatu ziren energia berriztagarrien graduan. Eta aurten, matrikulaturiko 80%ak graduko titulua lortu du. Comentaba que el 80% de los alumnos que se matricularon hace 4 años han obtenido el título de grado en Ingeniería de Energías Renovables, este curso 2016-17. Quería recalcar también que la nota media de entrada de estos egresados y egresadas que hoy homenajeamos fue de un 11/14. Por tanto, como profesora de esta escuela, puedo afirmar que han sido unos excelentes alumnos y alumnas y ha sido un gran placer ser su profesora. Bestalde, graduko eta Ibar ataleko azken urteetako errepaso txiki bat egin nahiko nuke. Adibidez, enpresei dagokionez, azkenengo kurtso honetan, 41 ikaslek egin dituzte praktikak 31 enpresa desberdinetan. Hauetako batzuk, Tekniker, Iberdrola, CEIT, Plataforma Solar de Almería eta abar izan direlarik. Azpimarratu nahiko nuke ere, enpresa hauetako 19 enpresa berriak direla. Beraz, gure ikaslentzako enpresetan praktikak egiteko aukera urtez urte handiagoa dela esan dezakegu. Por tanto, quería comentar que 34 de estos alumnos, también quería comentar que 34 de estos alumnos han participado en programas de movilidad en el curso 2016-2017, de los cuales 16 han realizado una estancia Erasmus en destinos europeos como Alemania, Bélgica, Polonia, Rumanía y Portugal. 17 de estos alumnos han participado en el programa de América Latina, terminando sus estudios en Chile, Argentina, Colombia o Uruguay. Y por último, hemos tenido un alumno que ha participado en el programa Otros Destinos y ha ido a Estados Unidos. Bestalde, aipatu nahiko nuke ere bai, energia berriztagarrien ingeniaritzako graduan klaseak ematen dituzten 39 ikasleen artean 20 doktoreak direla, eta beste 5 tesia egiten ari direla. Horrez gain, irakasle hauek ikerkuntza talde desberdinetan lanean ari dira. Disiplina desberdinetan lan egiten dutelarik, adibidez, biomasa, itsas eta haize energia, instalazio termikoen kontrola, mikrosareak eta askoz gehiago.
Quería mencionar también que en el curso 2016-17 los profesores de esta sección han publicado más de 20 artículos en revistas científicas y han participado en más de 15 congresos internacionales. Además, se han presentado 2 tesis dirigidas por 2 profesores de esta sección y hay 2 en curso. Resumiendo, podemos decir que esta pequeña sección situada en Eibar, esta pequeña sección de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa situada en Eibar, está contribuyendo cada vez más al conocimiento y a la investigación científica. Eta azkenik, ez dut gehiago luzatu nahi, 2016-17ko graduatuei zuzentzen naiz, zuek bai zarete gaurko benetako protagonistak. Gaur, zuen bizitzako etapa garrantzitsu bat bukatzen duzue. Baina ziur nago beste asko irekiko zaizkizuela. Energia berriztagarrien ingeniaritzako graduan titulatuak zarete. Beraz, gaur hau ospatzeko momentua da. Zuen familia, senide eta lagunen artean. Seguru nago, 4 urte hauetan, momentu txarrak, onak, tristeak eta laiak izan dituzuela. Baina eskolako langileen aldetik, gustatuko litzaiguke, eskolan pasa dituzuen 4 urte hauen batazbesteko balorazioa egin eskero, zuen bihotzean gelditzen den azken oroitzapena ona izatea. Como decía, los trabajadores de esta escuela, tanto personal docente como de administración y servicios, esperamos que vuestro paso por la escuela haya sido positivo. Habéis cerrado una etapa y ahora empezaréis una etapa nueva. Sois jóvenes y todavía tenéis toda la vida por delante. Algunos de vosotros accederéis a la vida laboral, otros realizaréis másteres de especialización o de educación o másteres universitarios para posteriormente realizar un doctorado. Cualquiera que sea el camino que toméis, desde la escuela os deseamos la mejor de las suertes. Beraz, zorte on, guztioi hemendik aurrerako bidean. Bukatzeko errepikatzen dut. Zorionak guztioi eta zuen lagun eta familiari. Gozatu gaurko egunaz eta jakin eskolaren aldetik edozen gauza beharrezkero, eskuak beti zabalik izango dituzuela. Enhorabuena a todos eta eskerrik asko zuen arretagatik. Bueno, eskerrik asko Jana, orain jarraian Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendariak Xabier Ostolaza jaunak izango du hitza. Arratsaldeon errektore anderea, Eibarko alkate jauna, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendari anderea, errektore orde jaun andereak, Eibarko eskolako klaustroko irakasleak, administrazio eta zerbitzuetako lankideak, Eibarko sekzioko koordinatzailea eta nola ez gradudun berriak. Mila esker Oiana, gaurko diploma banaketa honetara gonbidatzeagatik. Gaur, ospakizun egun handi bat da guztiontzat. 4 ikasturtetan zehar, gogor aritu ondoren, gaur zuen eguna da. Gogoratu baita ere, zein harreman ona eduki dezuen zuen erdian. Segurunako betirako izango diren adiskidetasunak lortu dituzuela. Eta ez inolaz ahaztu, zuek lortutakoa, zuen lanaren ondorio izateaz gain, zuen babesle izan diren, famili eta lagunei esker izan dela. Zorionak bada guztioi eta gaur bertaratu zaretenoi. Hace exactamente 25 años me encontraba yo sentado como vosotras y vosotros en una ceremonia muy similar a esta. Para entonces llevaba ya años persiguiendo un nivel de conocimiento que supliese mi duda, mi continua duda debida a la inexperiencia. Las preguntas que me hacía en aquella época eran tales como: ¿ya valdré? ¿Ya lo conseguiré? Bueno, pues a este respecto os puedo asegurar que en vuestra inserción laboral como graduados y graduadas de esta escuela comprobaréis que existe una clara demanda por parte de las empresas, a las que contribuiréis de manera muy eficaz
y además con una competencia técnica que os permitirá afrontar los retos presentes y futuros de las mismas. Si nos centramos en el ámbito de la energía, estamos viviendo ya no un cambio de modelo, sino una verdadera revolución en la forma de producir, consumir y distribuir energía. Ante estos cambios, es posible que quizá os salten las dudas sobre vuestras aptitudes para afrontarlos. Permitidme no solo deciros, sino aseguraros que estas dudas se disipan a medida que empezáis a trabajar en dar respuesta a nuevos retos. ¿O pensáis acaso que a finales del siglo XIX, a la hora de construir el primer generador eólico, no tuvieron dudas de cómo se debería diseñar? Lo que se espera de vosotros, como graduados en ingeniería, es la tenacidad y la capacidad de trabajo para hacer avanzar a nuestra sociedad. En los últimos años, la Escuela de Eibar ha sabido también adaptarse de manera ejemplar a los retos que se le han puesto por delante. Estamos ya celebrando nada más y nada menos que el acto de graduación de la tercera promoción del grado en Ingeniería en Energías Renovables. He visto aquí a José Ignacio y a Ángel, por personalizar en los directorios anteriores. Después de escucharla a la coordinadora, se evidencia que esta ha sido verdaderamente una apuesta de éxito, con unos niveles de aceptación que sirven de guía para muchos centros de la universidad. En el último año, los centros de ingeniería de la Euskal Herriko Unibertsitatea en Guipúzcoa están ante el reto de integrarse en la nueva Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. De hecho, los estudiantes y las estudiantes empezasteis vuestra andadura en la EUIT de Eibar y la concluís como alumnos de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Las decisiones en cuanto a la unificación de los sistemas de gestión están dando ya sus frutos. La política es de aprovechar lo mejor que hay en cada uno de los centros originales, así como en la certificación de BICAIN que estamos abordando de manera conjunta. Y estos, desde luego, son los primeros pasos de una escuela que aspira a ser más que la simple suma de los dos centros originarios que la componen. Bueno, gehiago luzatu gabe, urte hauetan eskola hain zuena izan dan bezala, etorkizunean ere horrelaxe izan dadila. Zorionak denoi eta eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. A continuación le cedo la palabra al señor alcalde de la ciudad de Eibar, Miguel de los Toyos. Arratsaldeon, buenas tardes. Por no repetir lo que han dicho todos mis antecesores, a las autoridades que me acompañan en la mesa, demás autoridades de las primeras filas, profesorado, padres, madres, alumnos y alumnas, bienvenidos a este acto. Agradecer la invitación que me cursan a mí, porque para mí venir a la uni es como venir a casa. Yo estudié 4 años cuando la ingeniería se llamaba ITE, y yo hacía BUP y COU, y la verdad es que me encuentro muy cómodo en este acto, ¿no? Pero sobre todo me encuentro muy cómodo y feliz en este acto porque supone, como bien ha dicho Xavier, la consolidación de una apuesta que fue complicada, ¿no? Hace ya bastantes años, 7 si no estoy equivocado, aquí se impartía ingeniería de electrónica y de mecánica, y bueno, pues dentro de los procesos de reorganización de la universidad se puso en duda el seguir ofreciendo esa formación. Y es verdad que las instituciones nos movimos, la propia universidad tuvo una sensibilidad especial, Techniker, de Vegesa, el propio ayuntamiento, pero sobre todo, el profesorado de la época, el equipo rector que había en aquel momento, fueron capaces de darle la vuelta y poder ofrecer una nueva ingeniería en energías renovables, que en aquel momento era una apuesta arriesgada, que no se sabía muy bien el resultado que iba a dar, pero que el tiempo demuestra que fue un acierto, ¿no? Un acierto no solamente porque el propio alumnado se acerca a esta oferta formativa con mucho interés, sino porque es un acierto porque el mercado reclama perfiles como los que salen de esta universidad. Aquí hay mucho talento.
todos los que estáis aquí, cada uno y cada una de vosotros y vosotras, tenéis talento. No habéis llegado hasta donde habéis llegado por casualidad. Y lo que hay que saber es que ese talento es conocimiento, pero es conocimiento, es personalidad, es perseverancia. Es, sobre todo, algo que me dijeron a mí de hace unos años, que no triunfa el que siempre gana, ¿no?, sino el que se cae y sabe volver a levantarse. Y estáis en el final de una etapa de vuestra vida, pero os queda mucho por delante y mucho que hacer, y seguramente habrá momentos dulces, pero habrá momentos difíciles, y lo importante es saber enfrentarse a esos momentos difíciles, porque con el talento que ya habéis demostrado hasta ahora, los retos que os dé la vida, como bien decía Xavier, la vida no son más que dudas, y las dudas se van disipando en el día a día. Y por tanto, confiar en vosotros mismos, en vosotras, porque lo que habéis demostrado significa que estáis preparados para el siguiente paso, el que sea, más formación, empleo, el que sea, estáis preparados para ello. Y por tanto, hoy toca disfrutar, hoy toca celebrar, pero como se suele decir, la vida sigue y mañana habrá que volver a levantarse. Enhorabuena y mucha suerte a todos. Bueno, esker mila. Orain Eibarko Egoitza Zentruko zuzendariak hartuko du parte, Juan Aldaik. Nabaria da, etxean jokatzen dudala, gaur ez nago kontrarioen kanpoan, ero zelaian. Bueno, lehenik eta behin ingenieritza eskola osoari eskertu, gaur ematen dudan aukeragatik hemen zuen aurrean hitz egiteko. Agurtu ere hemen dauden agintari guztiak, eta nola ez, zuek. Alde batetik semeak, eta joan zan urtean berdina esan nuen, eta batipat gurasoak. Ze badakit, adin nagusikoa zaretela, sois mayores de edad, pero todavía dependéis mucho de los padres. Seguramente gracias al esfuerzo de ellos y al interés que han puesto ellos, ¿estáis hoy aquí? Por supuesto también gracias a vuestro trabajo y a vuestro quehacer. Pero quisiera tener un recuerdo con ellos porque estoy seguro, y todos estos años así lo he vivido, ellos han sido los que os han apoyado, pero vamos, de una manera constante y permanente, aunque no siempre hayáis sido agradecidos con ellos. Probablemente, hoy, con 22 años, ya no veáis las cosas igual que hace 4. Nera bezeroaren azken urratzak ematen ari zineten, ona heldu zinetenean, Eibarrera heldu zinetenean. Gaur, 4 urte beranduago, ja heldutasunera heltzen ari zarete. Heldutasuna hor dago, ate joka. Laizter, konturatu baino lehenago, lanean ariko zarete. Bikote permanenteak izango dituzue, seguramente. Eta badakit barre egingo duzuela. Laizter seme txiki bat alboan ibiliko da. Eta orduan gogoratuko duzue egun hauek. Hoy, para decirlo de alguna forma, termináis vuestra estancia en esta escuela. Junto con vosotros hay también otro grupo de personas que han finalizado este curso 16-17, la estancia en esta escuela de ingeniería. Uno de ellos es Manuel. Manuel, igual que vosotros, vino a hacer o a cursar estudios de ingeniería en esta escuela y también, como muchos de vosotros, estuvo en la residencia. A diferencia de vosotros, Manuel vino hace 40 años antes que vosotros, es decir, vino en 1973, vosotros que creo que en el 2013. Hoy Manuel, este año Manuel, ha dejado la escuela. Y traigo esta colación porque estoy seguro que en el año 2057, y no está muy lejos, ya lo veréis, en el año 2057 me haría mucha ilusión, aunque no esté aquí, que alguno de vosotros, de los que estáis aquí, también dijerais adiós a la escuela. Porque eso querría decir por lo menos 2 cosas. Hau da, bi gauza esango luke. Alde batetik, ingenietza eskola honek laizter mendeurrena beteko duela. Hau da, 100 urte izango dituela eskola honek. Zein ohore handia, bai eskolarentzat eta bai Eibarko herriarentzat, unibertsitate eskola bat 100 urtean mantentzea. Ez da erronka txikia. Eta bigarrena,
zuetako norbaitzuk erabaki duzuela irakasle izatea. Eta badakit, eta Oiana, etxearen alde egiten dute, hemen materia prima ona dago irakasle izateko. Horrek esatea nahiko luke, hau da, hori gertatuko balitz, lehen aipatutakoa, zuetako baitzuk irakasle zaretela. Ero izan zaretela. Enpresak, ikerketa zentroak, ingenieriak behar dituzte, baita ere unibertsitateak. Ingenieriak behar ditu ikasketak aurrera eramateko. Estoy seguro que en ese hipotético que llegará, y que espero que estéis vosotros, 2057, en septiembre de 2057, dentro de 40 años, probablemente Internet ya no existirá. Será un problema menos para el director de la residencia. No se preocupará de Internet. También estoy seguro que estos que ahora llamáis device, ¿no? Las tarjetas, las consolas, los ordenadores, serán piezas de museo. Pero también estoy seguro que se tendrá en gran estima aquel profesor que armado antes con una tiza, hoy con un rotulador, dentro de 40 años no sé con qué, sea capaz de mantener absortos a toda una clase durante una hora. En el año 2057 ese profesor también será muy estimado. Eskerrik asko, besterik ez, eta zita bat jartzen dizuet. 2057 urte horretan, helduko da, ni ez naiz egongo, bueno, agian zuzendari anderea bai, koordinatzaile anderea bai, zuek bai, ja apuntatuko dut residentziaren egoitzaren egutegian, gaur bezala 50 pertsonentzat tokia. Ze jubilazio ospatzera bertar etorriko zareteta. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Juan. Nik uste dut 40 urte pasata hemen enazala egongo. Sentitzen dut baina ja urteak egiko dugu sordurako. Behin baino gehiagotan ja ekitaldi honetan esan dugu, benetan gaurko protagonistak zuek zariela eta momentuz guk bakarrik hitz egin dugu beti bezala, ez? Klasean etengabe gabiz hitz egiten eta bar, eta ia ez dugu entzuten. Bueno, ahora es el momento para que intervengan los alumnos. Me han dicho que Mikel Marroquín va a hablar en nombre de los diplomados y diplomadas. Miedito me das, pero te doy la palabra. La chuleta. Vale. Iba a seguir jugando al Pokémon GO, que lo tengo ahí abierto en el móvil, pero bueno, no me ha dado tiempo. Me ha emocionado demasiado el discurso de aquí de Juan. No, en serio, me ha salido la lagrimilla. Pues no sé, o sea, le pongo lo del Pokémon GO es lo que tenía preparado, lo demás toca improvisar. Vale, bueno, voy a empezar presentándome a mí. Perdonad si me atoro, si estoy cardíaco, en serio, nunca he hablado delante de tanta gente. Vale, muchos me conocéis ya, eso, como Mikel Marroquín, pero aquí en la residencia hay muchos de clase, sobre todo pues me conocéis como Gaddafi. Vale, pues ¿qué Gaddafi? ¿De dónde? Pues yo tampoco lo sé. Llegué aquí la primera semana de residencia, estaba tranquilamente en la sala, pues en la sala no conocía a nadie, donde nos juntábamos normalmente pues a ver la tele, a jugar a la Play, al Xbox, lo que te trajera cualquiera. Y de repente un señor llamado John Laca viene y me dice: oye, ¿a ti te puedo llamar Gaddafi? Y yo, pues no sé, no te conozco nada, pues supongo, ¿no? Vale. Claro, buena sorpresa cuando al de un mes, de repente Gaddafi se convierte, o sea, me sustituye como nombre. Cuando ya en clase gente que ni siquiera sabe por qué, ni siquiera está conmigo en la residencia, me empieza a llamar Gaddafi. Y yo, pues bueno, ya, pues igual se les pasa. Y de repente, claro, ya hay gente de cursos siguientes que ni siquiera sabe mi nombre. Entonces, me conocen como Gaddafi. Y ahí se ha quedado. Que también tiene cojones que me llamen como un dictador de Oriente Medio y no cualquier otra cosa, que anda con hay motes. Pero bueno. Vale.
Estoy temblando, como podéis ver. Bueno, pues sigo improvisando, ¿eh? Y en el momento de me paro tal, dando un, yo qué sé, 10 segundos así a que se me ocurra algo más y sigo. Vale, pues así, ponernos un poco nostálgicos, me gustaría hacer unas menciones especiales. Sobre todo, quiero empezar con la persona que me ha soportado en el cuarto, que me ha ayudado, me ha apoyado siempre, ha estado ahí, ha comido conmigo durante 3 años y medio, Asier González. No, en serio, porque... Uy, que me emociono. No, en serio, porque cuando llegué aquí... Eso, bueno, con eso me pongo más tarde porque me metí en la carrera y tal. Pero cuando llegué aquí no conocía a nadie. Fue la primera persona que conocí en la residencia. Bueno, casi la primera. Después fue la persona con la que empecé más o menos a intimar, a ayudar más, tal. Y desde luego que me atrevo a decir de que es la persona más maravillosa que he conocido hasta ahora. O sea, si tenéis la suerte de que entre en vuestras vidas, os lo juro que, o sea, no os podéis arrepentir de ninguna manera. O sea que... Yo que no soy de llorar. Vale, eso, a lo que iba antes. Yo entré en esta carrera básicamente por... Pues no había oído mucho, pero mi padre me habló de ella. Me empezó a comentar tal, yo solo había ido, a él hablaba de una carrera nueva. Yo estaba en bachiller por aquel entonces, sí, en primer bachiller fue. Y claro, me comentó, dije, hostia, pues energías renovables, a mí que el asunto y tal, pues voy a ver qué tal, voy a informarme tal y cual. Y eso, pues a mí me dice todo lo que hay que hacer para acabar metiéndome en esa carrera. Eso, también quería hacer una mención especial a mi padre, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Pero, o sea, si estoy aquí es un 80%, me atrevo a decir, por él. O sea, eso, ya no está aquí. O sea, tampoco hace falta aplauso. Sí. O sea, eso, él me dio ese empujoncito que hace falta para saber por qué carrera decantarme, porque no tenía ni idea. O sea, a mí me gusta, aunque no parezca, me gusta estudiar, aunque mis notas no lo reflejen, porque no lo reflejan para nada. Y menos aún cuando te dicen que he empezado el máster sin haber acabado el TFG, siquiera. Así que bueno, así, ese tipo de persona soy yo. Pero bueno, o sea, la verdad es que el combo ese que hice de esta carrera más la residencia es, la verdad, de lo mejor que podría haber hecho. O sea, pienso en mis amigos que no están en residencia y digo, vale, pues igual se pasa muy en clase, hacen amigos, pero no está 100% la experiencia. Por lo menos la experiencia eso de vivir pues, que aquí igual se piensan que tenemos una vida loca, pues 50-50, tampoco mucho. No, mucho. Me acuerdo en primero cuando no me atrevía a decirle a mi madre que me quedaba aquí los jueves para salir y decía, no, me quedo para estudiar, me quedo el viernes para aprovechar, para repasar. Claro, era mentira cochina. Pero sí, luego ya en segundo dije, ¿para qué le voy a mentir? Sí, total. Bueno, ya sé. Como una anécdota así. Vale. Hablando de la resi, también me gustaría comentar eso, pues una separación inicial que sí que hubo muy aparente en clase, sobre todo eso, pues los de resi, de estar toda la semana viviendo juntos, estamos como en nuestro grupo, y los de no resi estamos como separados, segregados. Pero me alegro de que eso, pues al final con el tiempo nos hayamos ido tal juntando y eso, y no, la verdad es que yo creo que me he dado cuenta que con el paso de los años esa franja que nos separa a los de la residencia y los de no residencia se ha ido difuminando. Y me alegro mucho, ¿verdad? Porque sí, porque al final se notaba mucho, y la verdad es que, claro, no estar con la mitad de la clase, no llevarte con la mitad de la clase, pues es una pena porque eso, pues por lo que he dicho, de conocer a personas, meter personas en tu vida, pues es muy, muy enriquecedor. Y la verdad es que eso, así como he mencionado Asier, otras tantas personas he conocido, que no sé si me da tiempo a mencionar todas, si por lo que sea se me ocurre, me pasan por la cabeza, pues las iré diciendo. Así, mira, así a bote pronto, voy a mencionar a una Marquina que está ahí a mi lado sentado. Ahora mismo le llamo a mi esposo, porque a efectos prácticos estamos casados, o sea, vivimos juntos, compartimos comida, nos repartimos las tareas de casa y, bueno, el sexo no tenemos, o sea, con matrimonio. Vale. No, sí, me alegro muchísimo o sea, no empecé a tener confianza desde el principio con él,
pero la verdad es que nos complementamos muy bien. Somos los dos igual de tocapelotas, igual de puñeteros, y yo creo que por eso nos soportamos uno al otro. No sé si más por necesidad o porque nadie más nos soporta, pero nos aguantamos el uno al otro. Vale. O sea, aquí parece que estoy leyendo algo, pero es una diccionario así de romano español que me regaló mi madre, que me lleve de Erasmus. O sea, tampoco... Tengo un par de cosas apuntadas, pero nada más, el primero que he pillado. Vale, ¿qué más puedo contar? Bueno, puedo contar alguna anécdota suelta de la residencia. Ya quedando a personal, como estáis fijando, estoy llevando muy a personal esto, pero estoy intentando extrapolarlo a lo que es mi experiencia con toda la demás gente de la residencia de la universidad. Entonces, pues eso, pues anécdotas que no pasarán nunca de moda, pues como putaditas, digamos, que nos hacemos unos a otros como baldes de agua, el mítico extintor que nadie sabe quién lo ha vaciado, pero ahí está todo el pasillo lleno de azul, de polvo azul, y un impasse que me reordena las ideas en la cabeza. Es que otra cosa que sabréis los que habéis ido con mi clase es que no entiendo, o sea, mi letra no la entendéis, pero es que yo a veces tampoco. Entonces estoy aquí intentando descifrar estos jeroglíficos. Bueno, no, pues no sé, no creo que se me ocurra nada más, o sea que solo eso, con una frase más, así una cita, me gustaría despedirme. Voy a intentar decirla bien, palabra por palabra, para no tragarme. Eso. Las circunstancias en las que uno nace son irrelevantes. Es lo que hacemos cada uno con el don de la vida lo que define quiénes somos. Muchas gracias y venga, para la juerga. Puta mierda. Bueno, orain ja 2016 energia berriztagarrietan graduaturiko ikasleen diploma banaketa izango dugu. Vamos a proceder a la entrega de diplomas del alumnado del curso 2016-17 del grado de Ingeniería de Energías Renovables. Os voy a ir llamando de 5 en 5 para iros entregando los diplomas. Unai Abajo Ordóñez, Jon Alberdi Torre, Raquel Alguilaga García, Jorge Antón Ortega, Gaizka Arregi Furundarena. Ez, amendik, Amendik aurretik. Amendik aurretik. Azau aurretik. Edo hortik, erditik. Vale. Ya, vale. Cristian Arriola Rezola, Aitane Arriola Sainz, Josu Artetxe Esperanza, Leire Astigarraga Urzelai, Julen Aspe Alonso. Bruno Barquilla Marín, Diego Becerro Morejón, Eneko Bilbao Ormaetzea, Ania Díaz Lete, Alex Ezquerra Zorrilla. Maitane Fernández, Iván Fernández Luperena, Sonia García Gómez, Guillermo García Plasencia, Nerea Goitia Zabaleta.
Asier González Ortiz, Cintia Hernández Parias, Jonander Cortabarría Elguero, Jon Laca Uriarte, Pablo Lasso de la Hoz. Olatz Lizaso Egileta, Amaya Loyola Churruca, Unai Marquina Calleja, Miquel Marroquín Louzao, Jon Martínez Rico. Josu Marzo Elguero, Eider Mendiburu Valor, Aitor Morales Gregorio, Nevai Muñoz Gómez, Michel Oláveda Aramburu. Josu Olmos Amondarain, Ollane Oskaritz Sanz, Elizabeth Pagola Apesetzea, Juan Pedrero Alegría, Ander Pereira Larrazábal. Jon Puente Irizar, Julio Andrés Raval Escarvajal, Miquel Ramos Bravo, Alba Rodríguez García, Joaquín Sánchez Herrero. Igor Serna Alonso, Lucas Tapia Hernández, Miguel Vanegas Burgos, Jorge Varela García, Leire Vázquez Orobio. Onintza Villascusa Argibai, Marina Villalante Sustatza, Gorka Zubeldia Etxeberria, Álvaro Morales Quintero. Bueno, hauek esan dira guztiak, benetan zorionak guztioi, eta orain ekitaliarekin jarraitzeko, le cedo la palabra a la directora de Política y Coordinación Universitaria, Miriam Artaraz.
Errektore anderea, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendaria, Eibarko alkatea, Eibarko ikasleen egoitza zentroko zuzendaria, ikasleen ordezkariak, agintariak, irakasleak, ikasleak, gurasoak, jaun-andreok, arratzaldeon guztioi. Arratzalde honetan egotea ospatze hain garrantzitsu batetan, energia berriztagarrien ingenieritzako graduko egresatuen ekitaldian hain zuzen, niretzat plazerra eta ohorea da aparta, benetan. Eskerrik asko, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren ordezkari bezala parte hartzeko gonbidatzeagatik. En un acto como el de hoy, es importante reconocer el papel de todos los agentes implicados, sin los cuales no estaríamos hoy aquí celebrando la entrega de diplomas, todos ellos fundamentales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a buen término. Por un lado, el del trabajo diario y constante del equipo directivo y del personal de administración y servicios del centro. Por otro lado, el del profesorado, sin cuyo trabajo e implicación no sería posible celebrar este acto. Por último, y sobre todo, es preciso dejar especial constancia de la importancia del papel del alumnado. Felicidades a los titulados y tituladas por haber logrado el reto que os propusisteis al empezar los estudios hace unos años, por haber sacado tiempo y ganas para estudiar esos días en los que no teníais ni tiempo ni ganas, por haber superado la tentación de tirar la toalla cuando alguna asignatura se os ha hecho especialmente dura y cuesta arriba, por la fuerza de voluntad que habéis demostrado durante todos estos años. Zorionak benetan. Gustatuko litzaidake aipatzea ere, zuek energia berriztagarrien ingenieritzako graduan landutako ezagutza. Gaur egun, Donald Trump jaun txit gorenak ezik, orokorrean guztiok jakin badakigu garapen sustentagarriak duen garrantzia. Garapen sustentagarria lortzen saiatzea bide bakarra da, ez dago beste biderik etorkizuneko belaunaldien bizi baldintza bermatzeko. Eta garapen honetan, energia berriztagarriak dira sustatu behar diren energia motak. Beraz, nire zorionak horregatik ere, zuek gure etorkizuneko parte izango zaretelako, seguru nago. Espero dut titulu honek zuen itxaropenak bete izatea. Profesionalki ezitu eta zuen ezaguera handitzearena, zalantzari gabe baietz. Baita pertsonalki ezitzearena ere. Lan merkatuan markatu barneratzearena edo postu hobetzearena beteko den edo ez jakiteko denbora zertxo bait itxaron behar izango dugu, etorkizunean jakingo duzutelako. Agur esaten dut eskertzen berriro ere, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren izenean, ekitaldi honetara gonbidatu izatea, zentruari eta zentruarekin erlazioa duten pertsona guztiei hoberena opatuz eta egresatu berriei zorienduz. Zorionak bihotz-bihotzez eta mila esker. Eta bukatzeko Euskal Herriko Unibertsitateko errektore andreak, Nekane Balluerkak izango du hitza. Eibarko alkate jauna, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendari andrea, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendari jauna, Eibarko Egoitza Zentroko zuzendaria, errektore ordeak, agintariok, tituludun berriak, irakasleak, ikasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, senitartekoak eta lagunak, arratsaldeon guztioi. Beste ezer baino lehen, nire poza adierazi nahi dut, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolaren diploma banaketa ekitaldi honetan zuekin guztiokin egoteagatik, eta zuetako askorentzat une garrantzitsua den hau partekatzeagatik. Era berean, Eskolako Energia Berriztagarrien Ingenieritza graduko 3. promozioko graduazio ekitaldia ospatzen ari garen honetan, gure zorionik beroenak eta etorkizunerako zorterik onena opa nahi dizuet, titulo du berri zareten guztioi. Duela hilabete batzuk, gradu titulua eskuratu zenuten, alabaina gaurko ekitaldi honetan dagoeneko zeuenak diren gaitasun akademiko zein profesionaletatik haratago joan nahi dugu. Graduazio ekitaldiak unibertsitateko bestelako alderdi bat islatzen du, zuen ahalegin intelektuala jendaurrean aitortzeari begirakoa alegia. Urteak eman dituzue ikasten eta lanean,
energia berriztagarriak ezagutuz eta aztertuz. Urte horietan jakina zuen senitartekoen babesa eta adorea izan duzue alboan, eta bide beretik irakasleen laguntza jaso duzue. Eta baita eskola honetako langile guztien lana ere. Era batean zein bestean, pertsona horiek guztiak zuen ondoan jardun dute. Guztiak aritu dira lankidetzan, zuen ibilbide profesionalean hain garrantzitsua den pauso hau eman ahal dezazuen. Taldeko konpromiso hori egon badagoen arren, zuen lana eta ahalegina da gaur jendaurrean aitortzen ari garena. Izan ere, naiz eta pertsona ugariren laguntza behar izan ona iristeko, zeuena izan da merezimendu nagusia. Unibertsitateak orain beste begi batzuekin ikusiko zaituzte, dagoeneko ezarete ikasleak, tituludunak baizik. Unibertsitateko kideak izaten jarraituko duze, baina aurrerantzean beste modu batean. Eskuratu duzuen titulu horrek, ezin konta ahal aukera eskaineko dizkizuen lan munduan, eta baita nola ez, ikerketaren munduan ere. Heziketa ematea ez da jakintzan sorta bat helaraztea. Izateko era bat sortzea da batez ere. Unibertsitatearen nahia ez da bakarrik gauza zehatzak erakustea, baizik eta gaitasun berriak ere garatu nahi ditu. Gaur imaginatu ezin ditugun erronkei eta arazoei etorkizunean erantzuten lagunduko diguten gaitasunak. Seguru nago, eskola honek jakin badakiela horrelako heziketa bat ematen, bera baita izatez gaitasun horren erakusle. Egoera aldakorren aurrean, erantzunek desberdinak behar dute izan, ikastegi honik jakin zuen orain dela urte batzuk, eraberritzen, titulu berriak eskaintzen eta gizarte naiz merkatuaren beharrei erantzuten, eta arrakastaz egin zuen gainera. Horregatik, baldintza honenak biltzen ditu, trebetasun horien gaineko prestakuntza emateko. Heziketaren alderdi garrantzitsuena ez da oraingo galderei erantzuten erakustea, galdera guztiz desberdinei, oraingoei eta etorriko direnei erantzuten erakustea baizik. Zuetako bakoitzak ondo baino hobeto jakindakizue zein olako alegina egin behar izan duzuen honaino heltzeko. Bai, titulazio bat eskuratzea jarduera gogorra eta zaila izaten da. Gogor lan egiteko gai izan zarete. Zuen buruei proiektu handizaleak ezartzeko gai zaretela erakusten du horrek. Era berean, maila pertsonalean heldutasuna eskuratu duzuenaren froga ere bada. Tituludun bihurtu zarete, baina urte hauetan pertsona bezala ere hasi zarete. Eta profesioari eta gure munduari aurre egiteko baliabide hobeak dituzue. La vida os está llevando ya a una carrera profesional exigente. En ella habrá buenos momentos y otros que quizá no lo serán tanto, pero me gustaría que los afrontarais siempre con buen ánimo y que del mismo modo mantuvierais el sentimiento de pertenencia a esta escuela y a esta universidad. Y, por supuesto, a vuestra residencia, que seguro que es el sentimiento más fuerte que tenéis por lo que he podido ver. Por la universidad no se pasa dentro de una burbuja, al margen de las ideas de los demás e instalados siempre en nuestros propios prejuicios. Las personas que pasamos por esta institución, de algún modo, hemos venido a quedarnos en ella para siempre. Y eso es así, porque conseguir un grado académico no supone solo un reconocimiento formal, es mucho más y significa mucho más. En la universidad hemos crecido como personas, nos hemos hecho mujeres y hombres, hemos aprendido nuevos conceptos, nos hemos formado intelectualmente y es muy probable que también gracias a ella hayan cambiado nuestras ideas, nuestro modo de ver la vida, nuestra forma de relacionarnos con las personas. Como he dicho antes, no se trata solo de aprender conocimientos, sino de aprender a afrontar en el futuro problemas que ahora ni siquiera llegamos a imaginar. Es verdad que en lo que somos influyen muchas personas, experiencias e instituciones, pero para los titulados y las tituladas, la universidad es una experiencia decisiva. Sin ella habríamos sido diferentes y estoy segura de que habrá algún aspecto en que gracias a la universidad seamos algo mejores. Sinceramente, creo que debéis estar orgullosos y orgullosas de la universidad en la que habéis cursado vuestros estudios y de esta escuela, evidentemente, porque ella también ha sabido cambiar con el tiempo y alcanzar un alto grado de madurez. Y, por supuesto, la UPVHU y esta escuela están muy orgullosas de todos y de todas y de cada uno de vosotros, porque de cada uno de las personas que pasan por estas aulas. Y si me permitís, me gustaría daros un consejo que formulo con humildad, porque cada persona es responsable de su propia vida y también de su conducta.
En el mundo profesional, al principio, asumiréis tareas que os ayudarán a seguir aprendiendo, pero con el tiempo vuestra responsabilidad irá creciendo. Y con ella llegarán también las decisiones. Decisiones como las que tomamos algunas de las personas que estamos en esta sala y que ya peinamos canas. Decisiones que a veces, muchas veces, son difíciles y que lo son por razones muy distintas. Bien, en estos momentos recordad siempre que el respeto a los demás, la salvaguarda del interés general y una conducta personal coherente e irreprochable será el mejor criterio para, en todo caso, dormir con la conciencia tranquila. La escuela también os ha preparado para asumir responsabilidades y, aunque hoy no seáis del todo conscientes de ello, tenéis las herramientas profesionales, éticas e intelectuales adecuadas para tomar decisiones cuando sea necesario, con eficacia y, sobre todo, con honradez. Nire aldetik, besterik ez, berriro ere, zuei, tituludun berriei, zorionak, eta honena opa dizuet etorkizunerako. Eta ekitaldi akademikoetan esaten dugun moduan, mesedez ezaztu, eman eta zabaltzazue. Eskerrik asko. Bueno, ekitaldiari ia amaiera emateko, lehenik eta behin aurrezkoa daukagu, gure eskolako 3 ikasle daukagu hemen, Idoia Ruiz de Apodaka eta Asier Díaz de Herediak, dantzatuko dabe aurrezkoa, eta Daniel de Pradok txistura lagunduko dau. Beraz, hortarako leku pizkat egin behar dugu hemen, eta dana prestatzen dugun bitartian, nik ez dakit zer esan, zorionak berriz be, ez dakit zenbat bider esan dodan gaur aiatzaldian.
Mila. Bueno, esker mila, Idoia, Asier eta Danel. Eta ia amaitzeko, beti amaitzen gagoz. Para terminar, viene el coro de la UPV a cantar. Entre otras cosas, va a cantar el Gaudioa Musigitur, que tenéis por ahí en el programa, en la parte de atrás, para que cantéis. Tanto in me che tu sabia, bambino